Muy buenas noches con todos, sean cordialmente bienvenidos a esta sección académica organizada por la Asociación Jurídica Lexauria, Pensamiento Jurídico, en colaboración con el Estudio Jurídico Diego Isidros y Abogados. Agradecemos la presencia de estudiantes de Derecho, egresados y profesionales que hoy nos acompañan en esta jornada de formación jurídica. La sesión se desarrollará con las cámaras encendidas a fin de mantener un adecuado orden académico y facilitar la interacción. Así que desde ya agradecería mucho que todos los que pudieran puedan prender su cámara para poder hacer la sesión mucho más interactiva y haya un mayor manejo también de la asistencia de cada uno de ustedes. Las preguntas o intervenciones se realizarán levantando la mano, ahí tienen el icono de levantar la mano, a fin de mantener un adecuado orden académico y poder también facilitar lo que viene a ser la interacción entre el ponente y ustedes. Les pedimos desde ya tener todos los micrófonos apagados mientras la exposición dure, para no poder interrumpir al ponente. Y la sesión de hoy tiene un carácter especial, pues marca la inauguración de nuestras sesiones académicas conjuntas. Además de eso, constituye la bienvenida oficial como miembro honorario a nuestra asociación al ponente que vamos a tener hoy, que es el doctor Paolo Enrique Sánchez Rondón. La sesión, para poder dar inicio formal a esta sesión y brindar las palabras institucionales de bienvenida, damos el uso a la palabra al presidente general y fundador de la Asociación Jurídica Lexauria, Pensamiento Jurídico, al joven señor Juan Daniel Espinosa Mateo, para que pueda comenzar con las palabras de bienvenida. Bien, ¿se me logra ver? ¿Se me logra escuchar también, Cristian? Confírmame. Sí, todo correcto, Juan. Bien, muchísimas gracias. Primeramente, buenas noches con todos. Saludo de manera especial a nuestros invitados, a los representantes también del Estudio Jurídico Diego Isidro y Abogados, del cual soy parte, y también a los miembros de la Asociación Jurídica Lexauria Pensamiento Jurídico, y a todos los asistentes que hoy nos acompañan. La sesión que hoy inauguramos, si bien es cierto, tiene un significado especial para nuestra asociación, pues da inicio a una nueva etapa de trabajo académico conjunto y al mismo tiempo nos permite dar la bienvenida oficial a una gran persona, un excelente profesional, que es el nuevo miembro honorario de nuestra asociación. Desde nuestra fundación, Lexauria se ha concebido como un espacio de formación, reflexión y diálogo jurídico serio orientado al fortalecimiento del pensamiento crítico y jóvenes profesionales del derecho. El tema que hoy nos convoca, si bien es cierto, es muy peculiar, que es la prisión preventiva, ¿no? Que representa uno de los debates más relevantes del proceso penal contemporáneo, donde la técnica jurídica y el respeto a los derechos fundamentales resultan ser determinantes en este caso. Por ello, consideramos fundamental iniciar nuestras sesiones académicas con un análisis riguroso y responsable de esta institución profesional. Esta sesión es fruto de una colaboración entre la asociación con el Estudio Jurídico Diego Isidro Abogados, alianza que reafirma nuestro compromiso con la formación jurídica de calidad y el vínculo entre la teoría y la práctica profesional. Para Lexauria, el otorgamiento de la condición de miembro honorario no es un acto formal, sino un reconocimiento a la trayectoria, solvencia profesional y compromiso con la enseñanza del derecho. Es para nosotros un honor, doctor, darle la más cordial bienvenida. Con su experiencia y rigor técnico, seguimos a Lexauria hacia más grandes cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Agradecemos la palabra de nuestro fundador. Ahora vamos a dar las palabras al CEO del Estudio Jurídico Diego Isidro Abogados, el doctor David Diego Isidro Capcha. Gracias, Cristian. De manera breve. Bueno, en primer lugar, felicitar a cada uno de los que están presentes a estas horas. Cualquiera de ustedes puede estar a estas horas de repente con la familia, pueden estar en otro espacio, pero el hecho de que estén presentes aquí para poder escuchar la ponencia del ponente invitado, demuestra que cada uno de ustedes tiene ese interés por aprender más allá de las aulas universitarias. Y bueno, quiero señalar muy brevemente de que esta figura de la prisión preventiva es una figura que en la práctica diverge mucho de lo que se enseña en la teoría. En tal sentido, como estudiantes, considero que el doctor Paolo Sánchez Rondón, que tengo entendido que también ha trabajado en la Fiscalía, es la persona más idónea para que pueda explicarles cómo es que la prisión preventiva
se concibe de otra forma en la práctica. En ese sentido, agradecer a los miembros organizadores también por permitirme ser parte de este proyecto. Desde el Estudio Jurídico Diego Isidro Abogados siempre tratamos de poder promover la academia, de poder promover el pensamiento crítico, el debate, los argumentos por encima de todo. Porque, como seguramente coincida el doctor Pablo Sánchez Rondón, un buen abogado no es aquel que hace teatro, no es una persona que imposta mejor la voz o aquel que alega con oratoria. Un buen abogado es una persona que sabe argumentar, que con pocas palabras o con muchas palabras puede elaborar un argumento, puede elaborar un razonamiento y puede convencer al juez. En ese sentido, agradecer nuevamente a Lex Aurea por promover este tipo de eventos y también darle la bienvenida al doctor Paolo Enrique Sánchez Rondón a este círculo de estudio que desde la Universidad de Huánuco también se intenta promover la academia. Sean todos bienvenidos y desde el Estudio Jurídico nuevamente gustoso de apoyarles en lo que ustedes consideran pertinente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por las palabras. Ahora, a continuación, va a dar sus palabras también el cofundador, que es mi persona, para poder también dar ya inicio a esta ponencia. Trataré de ser breve. Así que, para empezar, quiero dar la bienvenida a todos los presentes y también dar, bueno, inicio formalmente a estas capacitaciones que vamos a tener todo este 2026. Agradezco desde ya la presencia del doctor Pablo Enrique Sánchez Rondón. Tengo entendido que la prisión preventiva es un tema muy importante y creo que el que todos ustedes estén acá reunidos y, bueno, escuchando esta capacitación va a ser, de cierta manera, muy beneficioso para su formación tanto académica como personal. Agradecer a todos los que están presentes, agradecer también al doctor por darse el tiempo de estar hoy día con nosotros y también por aceptar ser miembro de honor dentro de nuestra asociación jurídica y también augurar más capacitaciones y para que cada uno de ustedes salga beneficiado académicamente. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias al doctor también por su, tengo entendido, por la capacitación que va a dar hoy día y por aceptar básicamente el estar presente acá. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a continuación ya a la capacitación. Quien va a estar a cargo, como ya lo dije, el miembro de honor, el doctor Pablo Enrique Sánchez, que desarrollará el tema, como pueden ver en pantalla, sobre prisión preventiva. Así que, doctor Pablo Enrique, le dejo con el micrófono para que pueda comenzar su capacitación. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a cada uno de ustedes, a todos, principalmente a la Asociación Jurídica Lex Aurea y al doctor Diego Isidro, pues el CEO fundador de esta academia prácticamente de pensamiento jurídico huánuqueño, y agradecerles nuevamente por la invitación y siendo prácticamente dando inicio, pues, ¿no?, a este año 2026 con este tema de las exposiciones y con algunos temas muy importantes conforme el día de hoy lo vamos a hablar. A ver, voy a proyectar algunas imágenes, pero antes de nada, hay que hacer unas puntuaciones. Lo que el día de hoy vamos a mencionar, el tema en sí, lo que nosotros vamos a tocar, se llama la prisión preventiva, cómo la Fiscalía lo sustenta y cómo la defensa lo combate. Eso es el tema, cómo fue denominado para el día de hoy la exposición. Y justamente tiene dos vértices, ¿no? Dos puntos muy importantes. ¿Cómo es que la Fiscalía va a argumentar un periodo de prisión preventiva ya muy usada durante estos últimos años? Prácticamente en estos 10 años de vida prácticamente democrática en el Perú, hemos visto que el Ministerio Público ha tenido un énfasis prácticamente muy importante, pues ahora en los últimos años, con relación a la forma de cómo usa la prisión preventiva. Algunas veces bien usada y también algunas veces mal usada. Entonces, justamente, pues, ese tema lo vamos a tratar el día de hoy y cómo también prácticamente los abogados de la defensa técnica, pues, combaten o discuten o debaten prácticamente lo que es la prisión preventiva. Entonces vamos a ver
de qué manera, pues, o cómo lo enfoca cada uno, pues, de los actores principales en un proceso penal. Cómo la fiscalía lo va a argumentar y cómo la defensa técnica lo va a defender, en este caso, en beneficio de su patrocinado. Entonces, como parte importante, eso es un matiz que le estamos resaltando, pero vamos a proyectar algunas imágenes y también vamos a ver lo que es algún ejemplo de cómo la fiscalía lo estaba presentando, pues, en los últimos meses. A ver, voy a proyectar, si me ayudan por favor, y me van a decir si es que lo abre. ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Me ayudan por favor? Sí, doctor, se ve correctamente. Ya. Perfecto. ¿Ya? Entonces, justamente vamos a sustentar qué entendemos por prisión preventiva, ¿no? Antes de nada, antes de entrar pues al tema medular, ¿qué entendemos por una prisión preventiva? La prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal que tiene por finalidad, en este caso, restringir temporalmente la libertad pues, de una persona imputada, de una persona investigada. Las reglas, la definición propiamente dicha o los presupuestos claramente ya establecidos está en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Un matiz similar con relación a la definición de una prisión preventiva, pues también es señalado en la casación penal número 1/2017, en la cual se considera que la prisión preventiva es una medida coercitiva personal estrictamente jurisdiccional que se adopta a instancia del Ministerio Público y en el seno de un proceso penal debidamente incoado, siempre que resulte absolutamente imprescindible que persiga conjugar un peligro de fuga o un peligro de obstaculización o de las fuentes de premio. A ver, eso es en la definición propiamente dicha. Pero ahora, en la práctica, nosotros el día de hoy queremos ser bastante prácticos, bastante puntuales en los temas. No, doctor, yo no quiero que hable mucho sobre cómo se define. Quiero, en realidad, cómo se da esta prisión preventiva. A ver, quiero que ustedes entiendan que la prisión preventiva, conforme ya lo indiqué al inicio, inicialmente, o el fin por la cual fue instaurada una medida coercitiva de esta naturaleza, el fin principal es asegurar la presencia de una persona investigada cuando resulte necesario. No en todos los casos, ojo, sino cuando resulte necesario. Pero algunas veces, yo le digo sí, porque formé parte del Ministerio Público durante 12 años, algunas veces esta figura, esta institución procesal, está siendo muy mal usada. Algunas veces no, eso es así. La prisión preventiva se va a utilizar en dos situaciones, en dos claramente situaciones. Uno, cuando exista, en este caso, la flagrancia, y cuando, en este caso, está fuera de flagrancia. Doctor, ¿cómo se entiende esto? A ver, supongamos, el día de hoy, yo estoy andando por la calle y justo, pues, por mi caso, una persona viene y me agarra con arma de fuego y se empieza a robar mis pertenencias. Se lo lleva, pero yo ¿qué hago? Inmediatamente pongo en comunicación a la policía, inmediatamente le intervienen y le detienen a la persona. Entonces, desde el momento de la detención, tienen 48 horas, porque así lo dice la Constitución Política del Perú, tienen 48 horas, ¿para qué? Para que se realicen los actos de investigación urgentes inaplazables. Entonces, desde ese momento de la detención de esta persona investigada, empieza a correr el plazo para que inmediatamente empiecen a realizar los actos de investigación urgentes e inaplazables. Después de culminado ese plazo, el fiscal ya debió haber tomado una decisión para que en ese caso diga,
un momentito, a esta persona lo voy a dejar en cárcel, lo voy a llevar a una prisión preventiva, vamos a mandar a prisión preventiva, o en este caso lo voy a dejar en libertad. Esa decisión tiene que ser tomada por el representante del Ministerio Público a través de un requerimiento de prisión preventiva presentado al juzgado de turno competente. Esa es una primera situación, la flagrancia. ¿Cuándo se puede presentar una prisión preventiva cuando no hay flagrancia? Es cuando, por ejemplo, yo estoy, pues, en este caso, no sé, nuevamente, en ese mismo ejemplo, estoy andando por la calle y la persona, pues, con un arma de fuego, me roba mis pertenencias, me roba todo, incluso mi vehículo. Yo comunico a la policía, pues, y pese al arduo trabajo efectuado a la policía, no logran determinar quién es la persona. ¿Pero qué pasa? Justamente pasa el tiempo y se llega a determinar a través de actos especiales de investigación o a través de algunas diligencias como visualización de cámaras, ya fuera el plazo de la flagrancia, a esta persona se llega a determinar quién es. Plenamente se llegó a identificar quién es. Entonces, en ese momento, la Fiscalía puede solicitar la detención preliminar judicial de esta persona para que esa persona sea detenido y una vez posteriormente presentado con una prisión preventiva. Entonces, jóvenes, yo quiero que ustedes entiendan básicamente y quiero que ustedes capten esa información, que la prisión preventiva puede ser tomada en dos situaciones, cuando hay flagrancia y cuando no hay flagrancia. Pero hoy continuemos con esa primera parte, cuando hay flagrancia. Recordemos que justamente para el aniversario de Huánuco, el 14 de agosto del año pasado, del año 2025, a través de un sistema de implementación de juzgados de flagrancia, la Corte Superior de Justicia implementó los juzgados de flagrancia. ¿Eso qué quiere decir? Que un mismo lugar, específicamente en el lugar de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, están varias instituciones, los encargados en este caso de ver todas las situaciones de flagrancia. ¿Quiénes están? Está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa, o en este caso los defensores públicos, y la policía. Esas cuatro instituciones conjugan sus poderes, conjugan sus funciones, en este caso, para determinar si es que la persona detenida puede o no ir, pues, a una prisión preventiva. Algunas veces va y algunas veces no va. Entonces, justamente esa institución que fue creada por la Corte Superior de Justicia de Huánuco, justamente es para darle un espaldarazo a los ciudadanos que se sienten desatendidos. Yo, ciudadano que prácticamente siempre hago mis actividades normales, pues me veo con la situación de estafas, de hurtos, de robos, de extorsión, etcétera, y no me dan respuesta. Entonces, justamente el Estado ha implementado sus grados de flagrancia para darle respuesta inmediata. Hay una política criminal con relación a estas instituciones que ya fueron creadas. Pero bueno, eso es un tema muy aparte. Continuemos con nuestro tema principal. Ahora, doctor, pero perfectamente, yo tengo una persona que está detenida, como usted me está explicando, un tema por una prisión preventiva. ¿Qué se hace? Y justamente ya el artículo 268 del Código Procesal Penal, pues ya establecen los presupuestos. Los presupuestos para una prisión preventiva. Y justamente ya estamos viendo en esta parte cuáles son los presupuestos que necesariamente tiene que exigir el juez y que tiene que estar plasmado, en este caso, en el requerimiento presentado por el Ministerio Público para amparar una prisión preventiva contra una persona. Ojo, inicialmente eran 3 presupuestos, necesariamente eran 3. Yo recuerdo cuando estaba, pues, en la universidad, incluso cuando estaba empezando en el Ministerio Público, pues
eran 3 presupuestos. ¿Y cuáles eran? Fundados y graves elementos de convicción, lo que es la prognosis de pena y el peligro procesal. A través de la casación 626-2013, Moquegua, se establecen 2 presupuestos adicionales. ¿Cuáles son esos 2 presupuestos adicionales? Y justamente se señala acerca de la duración de la medida y lo que es la proporcionalidad. Los primeros 3, fundados y graves elementos de comisión, prognosis de pena y lo que es el peligrosismo procesal, son considerados como presupuestos materiales. Sin embargo, lo que es en este caso la duración de la medida y lo que es el principio de proporcionalidad son también considerados como aspectos de debate que también tienen que ser sustentados y justificados de una manera clara, correcta, idónea, en este caso por el Ministerio Público, ser sustentado ante el juez para que, en este caso, la defensa técnica pueda debatir. Ojo, ahora, hay datos muy importantes y datos que se tienen que tomar en cuenta. Ojo, a través del decreto legislativo 1585, promulgada pues hace unos 2 años aproximadamente, en noviembre del año 2023, lo que es la prognosis de pena prácticamente subió la valla. Antes era de 4 años de pena privativa de libertad como mínima, exigible para una prisión preventiva. Ahora, con este decreto legislativo, el 1585, sube la barrera prácticamente a 5 años. Mínimamente, la persona tiene que tener como pena mínima para que el fiscal pueda solicitar una prisión preventiva. Correcto es esa parte. Pero vayamos acá y justamente, antes de entrar a algunos detalles, dejemos en claro, jóvenes, dejemos en claro, colegas, que la prisión preventiva no solamente tiene que ser medida como tal, prisión preventiva, porque, ojo, recordemos también que la prisión preventiva es una de las instituciones procesales o medidas coercitivas de carácter personal, pero a su vez esta adopta algunos tipos de cambio. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a hablar de prisión preventiva, por cuanto nosotros ya sabemos, nosotros ya recordamos que la prisión preventiva, y así lo establece el artículo 272 del Código Procesal Penal, en la cual establecen ciertos tipos de plazos, ciertos tipos de duraciones. Una prisión preventiva para delitos simples puede ser de 9 meses, para delitos complejos pueden ser de 18 meses, y para delitos de crimen organizado u otros pueden ser de 36 meses. ¿Pero qué pasa? Justamente la prisión preventiva también surge o tiene algún tipo de variantes. ¿Por qué? Porque podemos hablar de una prolongación de prisión preventiva. Artículo 274.1 del Código Procesal Penal, a través, para pedir una prolongación de prisión preventiva también se tiene que instaurar circunstancias de especial dificultad. Primer cambio, ¿no? La prisión preventiva, primer cambio, una prolongación de prisión preventiva. ¿Puede haber una adecuación de prolongación de prisión preventiva? Claro que sí. 274, inciso 2. Cuando existan circunstancias de especial complejidad, que en este caso no fueron advertidas inicialmente. Adecuación. Prisión, prolongación y adecuación de prolongación de prisión preventiva. Pero existe también otro cambio, que es la cesación de la prisión preventiva, artículo 283.4 del Código Procesal Penal, en este caso cuando existen nuevos elementos de comisión que demuestren que no concurren o que no han subsistido durante el tiempo, pues para determinar los presupuestos inicialmente presentados. Pero muy aparte de esto, y eso a través de la ley 32.130, una ley novísima, implementada el año pasado, 2025, el cual modifica lo que es el artículo 283, inciso 2 del Código Procesal Penal, a través del cual el juez de investigación preparatoria
una vez que las personas tengan medidas coercitivas de carácter personal, que vayan a cárcel, o en este caso, también como comparecencias, tiene que ser control correspondiente cada 6 meses. Entonces, a ver, acá estoy haciendo un pequeño paréntesis, jóvenes, para quizás no alterar lo que es el tema puntual. Nuestro tema el día de hoy es prisión preventiva. Pero, ojo, no solamente nosotros debemos justificar lo que es la prisión preventiva propiamente dicha, porque también existen algunas variantes de la prisión. Prolongación de prisión preventiva, adecuación de prolongación de prisión preventiva, la cesación de prisión preventiva y la revisión de prisión preventiva, que son 4 instituciones que también establecen y que están netamente vinculadas con la prisión preventiva. Entonces, ya será materia de una siguiente sesión, quizás, si ustedes gustosamente me lo propongan, para hablar y comentar algunos de esos cambios que tiene la prisión preventiva. Entonces, cortamos ese paréntesis, cortamos esa partecita que estamos hablando, y nuevamente continuamos con el tema. La prisión preventiva tiene 3 presupuestos claramente establecidos por código, pero también ya se han justificado algunos presupuestos adicionales a través de la casación 626-2013 Moquegua, en la cual necesariamente tienen que establecer lo que es la duración de la medida y los principios de proporcionalidad de la medida. Entonces, pero vayamos al primer presupuesto. Primer presupuesto, jóvenes, que ustedes, colegas, que también ustedes tienen que conocer. Fundados y graves elementos de comisión. 1, también denominado como el Fomus Bonis Juris, traducido pues como el humo de buen derecho. O sea, en este caso, la Fiscalía tiene que presentar un caso con apariencia que va a obtener pues un resultado futuro. Necesariamente es así. Si es que yo, Fiscalía, presento una prisión preventiva, es porque quiero que efectivamente una persona, muy aparte de que le reunir pues, que los presupuestos, pues efectivamente se lo merezca. Ojo, acá voy a hacer otro paréntesis, pero muchas veces, esa prisión preventiva pues se rige no solamente por aspectos netamente procesales, sino simplemente para lavarse las manos. Doctor, ¿cómo es eso? La Fiscalía muchas veces, y los fiscales algunas veces, en su gran mayoría, pues lo que hacen, en su mayoría, gran mayoría no, algunos de ellos, que lo que hacen es, pues, justifican lo injustificable. Presentan prisiones por presentar, solamente para aparentemente quedar bien con su jefe. Y en realidad eso no debe ser. Si ustedes van a una prisión preventiva, del 100% de la prisión será un 60, un 70% que lo dan, un 30, un 40% no le dan. Y es justamente porque fuerzan la figura. Acá voy a ver, pues, ¿no? Yo, fiscal, veo si es que el caso va o el caso no va, y eso ya se verá a futuro. Yo lo veré si es que en ese caso prospera. Pero yo forzaré la figura de una prisión preventiva. Cosa que no debe ser así. Eso más que todo le veo unas penales. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de estar pues por ambos lados, ¿no? En la Fiscalía Anticorrupción, prácticamente gran parte de mi vida en la Fiscalía, en la cual son bastante autónomos, son prácticamente casos que llegan, son muy pocos, que se llaman prácticamente que van a prisión, son limitados, pero en las comunes sí es pan de cada día, y cosa que no debe ser cierto, o sea, cosa que no debe darse, A ver, y justamente ahora vamos a tocar los temas, ¿no? Doctor, ¿qué cosas son los fundados y graves elementos de conducción? A ver, jóvenes, si es que yo, prácticamente, en ese mismo ejemplo, estoy andando por la calle, viene una persona con arma de fuego, viene y me arrebata de forma forzada todos mis objetos, mis objetos personales, se lleva mi motocicleta, mi carro, qué sé yo,
se lo llevan. Inmediatamente ese acto, ese hecho es comunicado a la policía. Y la policía, en margen a la ley 32.130, tiene que poner reconocimiento de informe inmediato al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público, en el marco de esa norma, el 32.130, disponga a la policía que tiene que hacer informe inmediato. Por ejemplo, señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué le han sustraído? Señor, me han sustraído mis bienes y mi motocicleta. ¿Tiene cómo justificarlo? Por supuesto. Entonces, voy a tomar su declaración en este momento, señor, y vamos, yo usted quiero que me proporcione toda la documentación que le vinculen con los bienes que usted está mencionando en este momento. Entonces, declaración, fundados y graves elementos, ¿no?, en la cual esta persona va a detallar cómo, cuándo y dónde y qué cosas le han robado. 1. 2, en este momento también la policía, con la disposición del fiscal, tendrá que hacer la visualización de cámaras, ¿no? ¿Dónde te han robado? Ah, por acá, por el búnker. Y efectivamente, por el búnker hay cámaras. Ya, vamos al búnker y quiero saber si es que las casas vecinas hay cámaras. Quiero saber qué persona o cuántas personas te han robado. 2, segundo elemento de comisión. Tercero, en este caso, puede haber testigos, ¿no? Hay varios testigos. Perfecto, testigos. ¿Y qué pasaría si en este caso a la persona le han detenido? Entonces se tiene que hacer el reconocimiento en rueda, ¿no? El reconocimiento en rueda, lo que son, si es que la víctima de ese robo ha sufrido algún tema de golpes, productos de ese forzamiento, entonces tiene que pasar médico legista. Entonces son todos los elementos de convicción que prácticamente, o actos de investigación, la norma lo establecen como actos de investigación, que prácticamente tienen que ser realizados ya bajo amparos normativos en protección también de las partes procesales. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Esos elementos de comisión tienen que ser muy garantizados. Pero vayamos acá al tema puntual. ¿Cómo la fiscalía lo usa? ¿Cómo la fiscalía lo sustenta? Prácticamente lo que hace la fiscalía lo obtiene los elementos los actos de investigación, y esos actos de investigación van a ser convertidos, van a evolucionar esos mismos actos de investigación en elementos de comisión para que justifiquen o elaboren una imputación. Una imputación adecuada al hecho en concreto. Una imputación adecuada al hecho en concreto. Ahora, entonces, ¿pero qué pasa? Eso es desde la parte de la fiscalía. Ahora vayamos del lado de la defensa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría, supongamos, si yo me convierto en el abogado de aparentemente la persona quien es el que robó? Yo soy el abogado del aparentemente ratero. Yo soy el abogado. ¿Qué cosa haría? Empezaría a ver el acta de intervención. Y diría, un momentito, a ver, señor, acá usted en el acta de intervención reconoce que usted ha robado. Y ojo, ¿qué cosa dice el Código Procesal Penal? Que usted tiene el derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, a tener o a ser asistido por un abogado defensor. ¿Cómo va a ser posible que en su acta de intervención aparezca su nombre y la confesión de usted sin la lectura de sus derechos previos? Ahí nace uno de los fuentes o los argumentos para que sea debatido en la futura prisión preventiva. ¿Por qué? Porque ese acta de intervención va a ser cuestionada en su momento. 1. 2. ¿Qué pasaría si en el reconocimiento en rueda se va a establecer una persona distinta a la persona quien ha robado? Supongamos, si es que yo, como parte agraviada, digo, la persona quien me robó tenía zapatillas blancas y polo blanco y short, la persona quien está detenida y como el abogado necesariamente tiene que identificar en el reconocimiento en rueda a esas características del tipo descrito según la declaración de la parte agraviada.
¿Qué pasaría si en el reconocimiento de rueda hay una persona con short, zapatillas blancas y polo amarillo? Es distinto, ¿no es cierto? Entonces, acá hay un mensaje que yo tengo que dar. El abogado defensor tiene que estar atento desde las primeras diligencias, desde los primeros actos de investigación que el Ministerio Público proponga. Tiene que estar atento. Ahora, ¿qué pasaría? Conforme así ya me pasó cuando yo era fiscal, cuando un abogado le dice a su cliente, un momentito, hermano, ya son las 3 de la mañana, 2 de la mañana, oye hermano, estoy cansado ya. ¿Por qué? Guarda silencio, hermano. Guarda silencio, ya no te compliquemos, el fiscal que haga su chamba, el fiscal que le haga su chamba y que tú no te preocupes, porque si tú guardas silencio, el fiscal tendrá que probarte pues con lo que sustenta. Actualmente ya existen ya pronunciamientos en la cual el juzgado está aplicando lo que se llama la doctrina de Murray. ¿En qué consiste la doctrina de Murray? Hay silencios que son perjudiciales, hay silencios que te afectan. ¿Y por qué hay silencios que afectan? Les explico en este momento. Señor, yo fiscal, ahí está la persona y su abogado. Yo le digo al investigado, señor, ¿usted va a declarar? Él me va a decir, señor, me va a disculpar, pero voy a hacer presente mi derecho constitucional a guardar silencio, no voy a declarar. Ya conversé con mi abogado. Perfecto, señor. En ese momento se deja constancia que el señor no va a declarar. Yo, fiscal, le digo a eso, dejo constancia y lo plasmo en mi declaración. ¿Qué pasa cuando vamos a un escenario de prisión preventiva? El señor juez le va a decir, señor, usted participó en el robo que ha pasado acá por el Bumier, y el señor le va a decir, un momentito, señor, yo no he participado porque ese día yo estaba en la casa de mi señor padre y que la persona que está siendo agraviada se está equivocando de persona. Yo no he sido, yo no soy, señor, desconozco quién ha sido. El juez le va a preguntar, señor, ¿usted tiene cómo acreditarlo? Y hay ese problema, porque el señor guardó silencio. ¿Me entiende? Entonces es un tema sumamente delicado en las cuales la defensa técnica tiene que estar atento en qué momento va a declarar o en qué momento no. Ahora, hay un tema muy importante también, y eso también, bueno, estos ejemplos estoy poniendo desde las fiscalías comunes, pero vayamos a la Fiscalía de Corrupción. ¿Qué pasaría si es que un trabajador, por ejemplo, del Ministerio de Educación, de la Dirección Regional de Educación, pide coima a un director para que le acelere el proceso? Ese es un delito de cohecho pasivo propio, artículo 393. ¿Ya? Artículo 393. La pena del cohecho pasivo propio es de 5 a 8 años. 5 a 8. Cumple la pronuncia de pena, por supuesto. Usted ya sabe ya, los tres presupuestos fundados y graves elementos de comisión, pronuncia de pena y el peligrosismo procesal. La pronuncia de pena tiene que ser superior a 5. Y en este caso, lo que es el cohecho pasivo propio, la pena va de 5 a 8, entonces sí cumple el presupuesto de pronuncia de pena. Pero ¿qué pasa cuando ya hay evidencia certera, ya hay evidencia clara, que en este caso la persona sí pidió el dinero, sí recepcionó el dinero y bajo su amparo estaba todas esas funciones? Si es que a la persona que le tengo detenida es funcionario o servidor público de la Dirección Regional de Educación y esta persona estuvo bajo su amparo, bajo su función, en este caso la emisión de documentos, 1, 2, se tiene grabado bajo soporte de información magnética, bajo USB, CD o lo que sea, el momento cuando esa persona pide el dinero. 2, y tengo también la grabación fílmica de que esta persona recepcionó el dinero. Yo como abogado defensor lo que tengo que hacer es decir a mi hermano, acá estamos perdiendo el proceso y lo que tú tienes que hacer en este momento, para mí, más fácil es someterte a la confesión sincera. Pero doctor,
doctor, usted va a decir, pero doctor, usted está mal, se ve de cabeza, seguramente. ¿Qué le pasa, doctor Paolo, a usted? ¿Cómo le va a aconsejar a su cliente que se acoja a la confesión sincera? Por supuesto, hay que ser también bastante legalistas. Ojo, nosotros como abogados, no sé, si bien es cierto, se llama, nuestra intención es, en este caso, vernos beneficiar, quizás en forma económica, pero nuestro pilar, nuestro emblema fundamental como abogados defensores es también hacer justicia. Pero, doctor, ¿cómo va a hacer justicia usted? Claro que sí hago justicia. ¿Por qué? Porque la persona, si es que se acoja a la confesión sincera, le van a reducir el tercio de la pena, por debajo del mínimo. ¿Cómo así, doctor? Si es que la pena es de 5 a 8 y yo le aplico la determinación judicial de la pena a través del sistema de tercios, no escalonado, sistema de determinación judicial de la pena por sistema de tercios, la pena será de 4 a 5. Y si es que yo lo aplico en un futuro proceso inmediato, a través de una terminación anticipada, lo van a bajar más. La pena a obtenerse, estamos hablando de 3 años y 2 meses, o 3 años y 4 meses. De 5, bajar a 3 años y 4 meses, por supuesto. Hermanito mío, señor cliente, mire, yo te recomiendo, acójate a la confesión y posteriormente nos acogemos a la terminación anticipada, hermano, y con eso, prácticamente todo el día de hoy estás en tu casa. Mañana más tarde estás en tu casa. Encima sentenciado, señor, y no vas a ir a la cárcel. Porque, ojo, si es que tú vas a la cárcel, te van a poner la pena de 6. Y si que nos ponemos a revisar el Código de Ejecución Penal, los artículos 60 al 65, prácticamente tú no tienes ningún tema, ningún beneficio por cohecho pasivo propio. Te vas a comer de punto a punto. Vas a estar los 6 años en la cárcel. ¿Quieres estar en la cárcel los 6 años o quieres estar con tu familia? Pondéralo, pues. Ah, doctor, yo quiero estar con mi familia. Ah, ya. Entonces, ¿quieres estar 3 años, 4 meses? Ah, ya, doctor, perfecto. Entonces, se están dando cuenta la participación del abogado sumamente importante y trascendental, pues, desde los primeros inicios desde los actos de investigación iniciales. Ya, entonces, jóvenes y colegas, quiero que ustedes entiendan que tanto la fiscalía como el abogado tienen que cumplir su rol, tienen que hacer su función, tienen que hacer su chamba. Tienen que hacer su chamba. Porque no vamos a permitir nosotros como abogados defensores que nuestro cliente lo mancillen, que nuestros clientes pues lo perjudiquen, ¿no? Entonces también nosotros como abogados defensores tenemos que actuar. Pero también el Ministerio Público no van a ser pues de la vista sorda, ellos tienen que, de la vista ciega, ¿no? Ellos tienen que, en este caso también pues, prepararse y recabar todos los elementos de comisión que a ellos pues lo justifiquen para una prisión preventiva. Bueno, entonces hemos hablado esa partecita de los fundados y graves elementos de comisión. Bueno, también nosotros ya hemos hablado acerca de la pronuncia de pena, también hemos dicho que el nivel de lo que es la prisión preventiva con la pronuncia de pena superó ya a través del decreto legislativo 1585, ya no es 4, ahora es 5. Entonces ya subió el estándar de la prisión preventiva. Vamos a llegar ahora pues a una parte muy importante. Vamos a hablar sobre lo que es el peligrosismo procesal. El peligrosismo procesal, ¿no? El peligrosismo procesal está dividido en dos, ¿ya? El peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Es y o. Al momento, cuando el juez va a justificar una prisión preventiva, tiene que decir, existen fundados y graves elementos de comisión. Existen la pronuncia de pena. Existe lo que es el peligro de fuga. O puede decir, existe peligro de obstaculización. Es o, no es y. No es peligro de fuga y peligro de obstaculización. No es así, es o. Peligro de fuga o peligro de obstaculización. ¿Entendido? Es disyuntivo. Conjuntivo, diría, ¿no? Ahora, el peligro de fuga, ojo, el peligro de fuga no solamente tiene que ser medido conforme nosotros, tiene que tener arraigo. No. El peligro de fuga tiene que, en este caso,
tiene que tener algunos matices. Un peligro de fuga tiene que tener, pues, una persona que tenga un arraigo domiciliario, porque se va a medir su arraigo domiciliario, el arraigo laboral, el arraigo familiar, si es que tiene hijos, no tiene hijos, si vive con sus padres, ¿no? El arraigo si es de domiciliario, ¿no? Si es persona vive o no vive en su casa, ¿no? Otro aspecto que también es medible y que también lo justifican los fiscales es con relación a la gravedad de la pena. A ver, ¿cómo así, doctor? ¿Cómo así se mide? ¿Qué pasaría si en este caso la persona tiene una prisión preventiva por violación a un menor de edad con subsecuente muerte? La pena imponerse en este caso es alta, ¿no es cierto? Supera en este caso los 25 años, creo, la pena. Entonces, la pena es sumamente alta. Entonces, justamente existen pronunciamientos en la cual se señala, se establece que si es que es una pena alta, tiene facilidad de que esa persona pueda eludir las acciones de la justicia. O sea, si es que la imposición de la pena es alta, existe la posibilidad de que esa persona abandone el lugar, se vaya del lugar, ya se retire del lugar de la zona. Existe esa posibilidad. Entonces, también se tiene que analizar la gravedad de la pena. En este caso, y otro tema muy importante es con relación a la conducta del imputado. ¿Cómo sigue el comportamiento del imputado? En el peligro de fuga se mide eso. Vamos a poner un ejemplito, tranquilos. Vamos a poner un ejemplito. Si es que esta persona colaboró con la justicia, si es que esta persona brindó algún tipo de información, si es que esta persona resarció el daño causado. Por ejemplo, si han robado la moto, ya tómala, te devuelvo, ¿no? Ya, acá está tu carro, tu moto. ¿Cuál es el comportamiento de la persona? A ver, pero, doctor, usted mucho habla, pero como dice, no, quiero el ejemplito. Presentemos el ejemplito. Vamos a dejar de compartir esa parte. Vamos a dejar de compartir esa parte. ¿Ya? Y vamos a poner el ejemplo. ¿Ya? A ver, me ayuden si es que se puede ver. ¿Se puede ver, chicos? ¿Ya? Entonces, mira, justamente acá estamos en una prisión preventiva, que justamente nosotros hemos trabajado también, pero este es un ejemplo ya para ustedes, una prisión preventiva. Y ustedes pueden ver que acá están pidiendo 9 meses de prisión preventiva contra Juanito Castillo, ya, por delito de robo agravado contra Pepe Lucho, ¿no? Así dice, así está. Y justamente acá se acerca sobre la imputación concreta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que el Ministerio Público va a imputar? Ojo, vamos a establecer lo siguiente. Ustedes saben muy bien que a través de la ley, la 32.130, existió ciertas variables en un proceso penal. Antes, ustedes decían, ¿no? O sea, quizás yo también, hasta yo lo aplicaba. Decía, ¿cuántas etapas tiene el proceso penal? Doctor, existen 4 etapas, ¿no? ¿Cómo es el 4 etapas? Sí, doctor, en la práctica son preliminar, preparatorio, intermedio y juzgamiento. Ay, de verdad, ¿no? Es que, en serio, pues habían 4 etapas, ¿no? Uno se pone a pensar, sí. Pero a través de la ley, la 32.130, ya se estableció claramente cuántas etapas existe en un proceso penal. Investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. Pero la primera etapa, lo que es la investigación preparatoria, está subdividida en 2. La primera subetapa es investigación preliminar y la segunda subetapa es investigación preparatoria formalizada. Ahora, si es que tú pides prisión preventiva, prácticamente estás saltando de preliminar a preparatoria, es un salto. Y cuando das ese salto, necesariamente la norma te establece que para formalizar un proceso penal, necesariamente tiene que tener, ¿qué cosa? Imputación, chicos, imputación. No se olviden que tiene que existir imputación, estableciéndose, al menos de forma base, circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores. Y justamente la imputación que el Ministerio Público está presentando. Acá justamente es imputación concreta, circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias
Acá lo estamos viendo, circunstancias posteriores. Correcto. Hasta esa parte están entendiendo. Existe imputación. Doctor, ¿cómo es que el fiscal hace su imputación? A ver, si hablamos de forma un poco básica, es como si estuviéramos contando un cuento. Pero ¿cómo se construye ese cuento? A través de la denuncia recabada y a través de los actos de investigación y ahora elementos de comisión que se han convertido en elementos de comisión que fueron desarrollados durante la fase de investigación. Entonces, la imputación se va a construir en base a lo que es la denuncia más los elementos de convicción o actos de investigación que fueron recabados. En base a eso se construye lo que es la imputación. Pero bueno, acá estamos y justamente acá en esta partecita de la prisión preventiva dicen presupuestos legales para la imposición de la medida coercitiva que se solicite. A ver, doctor, primer presupuesto acá está. ¿Existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión del delito que vincula a la persona tal? Doctor. ¿Y cuáles son? Acá están declaraciones y más abajo, vamos a ver documentos. Doctor, muy bien, muy bien. ¿Son todas las declaraciones quienes han participado en los actos de investigación? Por supuesto. Son todas las declaraciones que se recabaron durante la fase de investigación. Perfecto. Ahora, ojo, acá hay un tema bastante puntual y bastante delicado que ustedes tienen que conocer. Ahorita estamos hablando de un nivel básico. Pero ¿qué pasaría si es que fuera una organización criminal? ¿Serían los mismos elementos de convicción para todos? La pregunta que ustedes se puedan hacer. Y la respuesta sería que no. Cada uno de los elementos de convicción tienen que ser razonablemente individualizados para cada uno de ellos y por delito. Supongamos, si es que a una persona lo pones como, en este caso, como autora de organización criminal, solamente tienen que existir todos los elementos de comisión que vinculan a esa persona. Los elementos de comisión tienen que ser distintos para cada uno de los miembros de la organización criminal. ¿Ya? Los mismos elementos de comisión, algunas veces pueden repetirse, pero no todas. Porque hay elementos de comisión que tienen que ser claramente determinados de forma individual para cada uno de ellos. Entonces, acá, en este modelito que yo lo estoy presentando, es de forma individual. Por eso, existen declaraciones, ¿no? ¿Qué pasaría si es que aparte de Adrián Castillo, existiría, no sé, existiría Alan García? Entonces, se estaría presentando dos sujetos, dos imputados, y cada uno tendría sus propios elementos de comisión, cada uno de ellos. No de forma grupal, sino de forma individual. ¿Ya? Entonces, hasta esa parte, claramente establecido. Ya lo estoy mencionando, jóvenes, pero, y acá viene lo que es la prognosis de pena, que también, ojo, chicos. Una cosa es hablar la pena con lo que es, en este caso, con lo que es a través de un sistema de tercios, que pueden darse en cualquier delito, incluso los de corrupción de funcionarios, pero otra cosa es hablar una prognosis de pena con lo que es el sistema escalonado. A ver, ¿cómo se come? Doctor, ¿cómo se come eso? Doctor, usted me está hablando cosas ya un poco que no llevaba a la universidad. Para determinar la pena, para yo decir, a esta persona se merece 4 años, yo tengo que hacer un cálculo. Y ese cálculo se va a hacer de dos formas, aplicando dos sistemas distintos, un sistema de tercios y un sistema escalonado. Cuando existe un sistema de tercios, ya es porque no tienen agravantes específicas. Pero si es que tienen agravantes específicas, se tiene que sacar un sistema escalonado. Y en este caso, en este ejemplo,
el robo agravado, artículo 188 del Código Penal, sí tiene agravantes específicas, motivo por el cual se tiene que sacar el cálculo por cada una de las agravantes por las cuales se le está atribuyendo a la persona. Entonces, en la prognosis de pena, jóvenes, en la prognosis de pena, estamos viendo acá, se está aplicando el acuerdo penario, la 1/2023, vigente, y la cual establece el sistema escalonado, ¿ya? Entonces, y acá se le sacó la pena de 13 años, 9 meses y 10 días de pena, que en ese caso supera el umbral de la prognosis de pena. Entonces ya superó los 5 años. En este caso, según el cálculo que se hizo para esa persona, supera. Entonces, doctor, eso implica, doctor, que nosotros como alumnos de Derecho tenemos que aprender matemática. Por supuesto, chicos, ustedes tienen que aprender matemática y hacer su cálculo con relación a eso. ¿Qué pasaría si en este caso el fiscal está sacando mal su cuenta o está sacando mal el sistema? Ustedes pueden cuestionar. Entonces, si cuestionan en lo que es el sistema de tercio, el sistema escalonado, no pueden bajar la pena. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría? Ojo, me parece un tema bastante importante. ¿Qué pasaría si es que se toca, por ejemplo, el acuerdo plenario 1/2023 con la figura de tentativa? Ustedes saben que este acuerdo plenario, el 1/2023, estableció varias especificaciones para determinar la pena. Uno de ellos con relación al tema de la calificación de los delitos. Cuando son delitos sumamente graves o especialmente graves, cuando son las penas mayor a 15 años. Cuando son delitos que son delito medio, cuando las penas son de 8 a 15. Y cuando son delito menos grave, cuando la pena va de menos a 8 años. Entonces, si es que la tentativa va en un delito menos grave, o sea, la pena va de 0 a 8 años, la tentativa es la mitad de la pena. Doctor, yo quiero, doctor, que mejor ponga un ejemplo. Por supuesto que sí, un ejemplo. ¿Qué pasaría si es que una persona, por ejemplo, un tendero, ya, yo, por ejemplo, Paolo Sánchez, me voy a la empresa Totus y justamente quiero comer un cuarto de pollo de Totus y por no querer pagar, me lo guardo en mi saco y estoy saliendo. A ver, señor, su saco. Me abre mi saco, me encuentro en mi cuarto de pollo, pues, ya, señor, detenido por tendero. Ese es hurto, por supuesto, no hay agresión, sin violencia, sin nada, solamente me quise llevar. Entonces, ¿se consumó o no se consumó el hurto? No se consumó porque el vigilante de Totus me ha detenido, ¿no es cierto? Entonces, si es que la pena va, en este caso, de 4 a 6 años, con este acuerdo plenario, la 1/2023, ya no será de 4 a 6, sino la mitad de la pena. Sería de 2 a 3 años. ¿Me entienden? Ya no de 4 a 6, la pena es de 4 a 6, hurto, chicos. Un poco, a ver, si es que me está siguiendo la figura. Si es que la pena de hurto es de 4 a 6, con este acuerdo plenario, tentativa, delito menos grave, la pena va a ser la mitad. O sea, baja de 2 a 3. Entonces, tentativa. ¿Y qué pasaría si es que en este caso esa misma persona va a la comisaría y se coja la confesión sincera? ¿Le van a reducir el 1/3? Por supuesto que sí, le reducen 1/3. ¿Y qué pasaría si es que esta persona se coja la terminación anticipada? También le van a reducir. Entonces, doctor, ¿a esta persona le van a reducir 3 veces por el mismo delito? Por supuesto que sí. Le van a reducir por confesión sincera, le van a reducir primero por tentativa, por confesión y por terminación. 3 reducciones de pena. Doctor, ¿puede haber tanta reducción? Por supuesto que sí. Entonces, tienen que aprender matemáticas, jóvenes, y tienen que calcular bien, porque ustedes como abogados está en sus manos la libertad de sus patrocinados. Tienen que saber bien lo que es la matemática y calcular. Doctor, si no sé la matemática, ¿puedo también utilizar alguna IA? Por supuesto que sí, hay aplicativos. Quizás a Juanito le voy a compartir lo que es el cálculo de pena. Tengo una calculadora digital para que lo pueda compartir con ustedes y de esta manera sacar. Ojo, eso no implica que siempre lo vamos a usar, porque algunas veces al momento de digitar los números, pues se te va y preferiblemente es mejor, es más recomendable saber así conforme es lo habitual. Ya, bueno, superamos esa parte y justamente vamos al peligrosismo procesal y vamos al peligro de fuga. Bueno, justamente en esa parte, jóvenes,
ustedes están viendo en el periodo de fuga, se analiza el arraigo. El arraigo, se analiza el arraigo de la persona, si es que tiene domicilio laboral, domicilio real, si tiene familia, no tiene familia, si tiene arraigo de calidad. Mira, hay un pedido de la Fiscalía que tiene arraigo de calidad. Acá cuestiona, mire, dice, el investigado Juanito Castillo tiene como domicilio, según RENIEC, Girón Juan Durán J9, provincia de Huánuco. Y sin embargo, mediante el acta de constatación domiciliaria se advierte que registra como domicilio el Comité 15 París y Comares, Santa Rosa, Manzana D, lote 6. Ah, están cuestionando, ¿ve? Están cuestionando esa parte. Tiene asiento de negocio, se advierte que el señor no tiene asiento de negocio y no es propietario, ¿ve? Acá justamente están cuestionando esa parte. El investigado no cuenta con arraigo laboral, ISO, puesto que las actuaciones advierte que no tiene trabajo conocido. No ha presentado ningún documento que lo acredite, no tiene oficio, tampoco acreditó que se desempeña en actividad de forma dependiente. Pues están cuestionando también esa parte. ¿Ya? Más abajo dice en cuanto a la gravedad de la pena, pero ya hemos tratado acerca de un momento de pronuncia. También se va a analizar en lo que es en peligro de fuga. También, chicos, se va a analizar lo que es en peligro de fuga, en la gravedad de la pena. Se va a analizar conforme ya lo he mencionado en las diapositivas. ¿Qué más se va a cuestionar? ¿Qué más? La magnitud del daño causado. ¿Ya? Entonces, respecto a la magnitud del daño causado, de los actuales, se tiene que el señor no tiene la más mínima voluntad de reparar el daño causado. ¿Ves? Ya lo están analizando. En peligro de fuga, jóvenes, colegas, y también más abajo también dice comportamiento del imputado durante el proceso. El investigado fue detenido después de la comisión del hecho delictivo y posteriormente fue trasladado. Entonces, se ve cómo se comporta esa persona. Entonces, acá vamos a hacer algunos matices. Hemos visto hace un momento que la Fiscalía tomó en cuenta lo que nosotros hemos denominado el famoso arraigo de calidad. Dice, ¿no? El señor no tiene arraigo de calidad, ¿no es cierto? Eso hemos mencionado hace un momento. No cuenta con arraigo de calidad. Acá está. Pero ojo, eso fue como decía algunos amigos jóvenes, eso fue en tus tiempos, ¿no? En tus épocas, eso fue en tus tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque la directiva, la 002-2013, emitida por el Ministerio Público, para la actuación del fiscal en prisiones preventivas, necesariamente establecía lo que son los arraigos de calidad. Pero, sin embargo, a través de la apelación 38-2024 de Ayacucho, la Corte Suprema, a través de una auto de mayoría, estableció que ya no se tiene que establecer los arraigos buenos, malos, mayor, menor, de calidad. No, ya no existe para la Suprema, en este caso, lo que son los arraigos de calidad, sino que estos tienen que ser medibles a través de un criterio objetivo y razonable. ¿Qué pasaría si es que yo, Pablo Sánchez, pues vivo en mi casa, tengo un negocio, estoy en mi negocio y si también tengo pues un domicilio con mi papá? ¿Pablo Sánchez tiene prisión preventiva porque no cuenta con arraigo? No. Según la Suprema es donde se puede justificar válidamente. Si es que yo al momento de mi declaración digo, yo mayor parte de mi tiempo paro acá en mi oficina, en mi domicilio, eso será tomado en cuenta como arraigo de calidad, arraigo laboral o domiciliario. También la Suprema ha establecido que no toda, en este caso, no tiene que ser muy mal visto el tema el que tenga dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces los fiscales dicen, ya, esta persona, ojo, se encontró en la constatación fiscal que tiene pues $10,000 acá y tiene muchas tarjetas bancarias y también se puede ver a través de su Facebook esa persona para viajando. Para la Suprema, eso no es entendible como criterio de fuga. Más por el contrario, más bien sustenta un criterio que el señor tiene negocio, actividad fija, que le genere incremento patrimonial. Y eso no tiene que ser entendido más bien con una figura contraria. Otro, acerca de la actividad laboral, ¿no? Si puede ser Pablo Sánchez puede ser ambulante, ¿no? Puede ser ambulante, puede ser un taxista, ¿no? Y para que la fiscalía puede decir que el señor Pablo Sánchez se dedica a ser vallatero y que no tiene actividad formal conocida porque no tiene RUC. Si es que en el momento que yo digo, desde mi declaración, señor,
Yo soy boyatero y me dedico todos los días, soy un boyatero profesional que dedico los 365 días, las 24 horas del día a brindar servicio de taxi. La Fiscalía me tiene que tomar en cuenta esa información. Tiene que ser tomada como válida esa información. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ya lo ha establecido. Ojo, no existe para la Suprema lo que son los arraigos de calidad. Si no, tienen que ser a través de criterios objetivos y razonables totalmente válidos, justificados por la defensa técnica y ratificados por el fiscal. ¿De jóvenes? Entonces, y para eso, nuevamente les digo, la chamba es desde el arranque. Te llegan el caso de prisión preventiva y la defensa tiene que hacer su chamba desde el arranque, desde el momento de las declaraciones, desde el momento de las diligencias que se tienen que ser practicadas. A ver, más abajito, ya hemos hablado del peligro de fuga, hemos hablado también en la magnitud del comportamiento, y ahora se viene lo que es el peligro de obstaculización. ¿Qué se entiende por peligro de obstaculización? Prácticamente se entiende como aquella razón que tiene el imputado para en este caso, para perjudicar el proceso. Por ejemplo, ¿no? Si es que la Fiscalía me prueba alguna conversación con un testigo o con mi coimputado diciéndome, hermano, borremos los mensajes, oye, se hace cosa, no digas tal cosa, mi mamá va a ir a darte una plata, ¿no? Entonces, son entendidas como obstaculización. Pero la Fiscalía te tiene que probar. Ojo, acá he visto un claro ejemplo durante mi trayectoria como Fiscalía. En la Fiscalía muchas veces he visto, ojo, hay un tema bastante puntual, bastante discreto. ¿Qué pasaría si es que a la persona le han hecho registro personal y si es que el teléfono, que esta persona cuenta, el teléfono, tiene clave, tiene contraseña, tiene huella? Y él dice, es que yo no quiero, pues yo no quiero pasarlo. No, yo no quiero activarlo. ¿Eso se puede entender como obstaculización? La Suprema dice que no. Ojo, porque se puede entender como fuente de información abierta, información cerrada. Entonces, ¿qué pasaría en este caso si es que los mensajes si es que en este caso yo no decido? Yo como abogado defensor le voy a decir a mi patrocinado, señor fiscal, mi patrocinado le va a abrir esto siempre y cuando usted obtenga, en este caso, el levantamiento secreto de las comunicaciones. Mientras tanto, no te va a dar ningún tema de información, ningún tipo de información. Si es que usted me tiene algún tipo de orden, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque necesariamente usted en este momento procede a la incautación y esa incautación tiene que ser ratificada en 24 horas con un levantamiento. Y el levantamiento del secreto de las comunicaciones usted tiene que hacer para que mi patrocinado acceda. Y eso no puede ser entendido ni por el fiscal ni por el juez como un tema de obstaculización. ¿Ya? Eso ya la Suprema claramente ya lo ha dicho. A ver, vayamos acá hay un tema, justamente lo que le estaba mencionando a ustedes, es con relación a los presupuestos adicionales, que ya claramente fueron establecidos por la Casación 626-2013 Moquegua a través de lo que se llama, lo que es la proporcionalidad y la duración de la medida. Pero vamos a ver acá en el ejemplito, chicos, por favor, ojo. Ya vamos a terminar, un poquito de paciencia, por favor. Dice proporcionalidad de la medida. La proporcionalidad de medida, y se tiene que hacer cumpliendo el test de idoneidad. Test de idoneidad. Y en la Fiscalía, yo trabajo en la Fiscalía, y este es el cliché que utilizan todos los fiscales, dicen, ¿no? Sin perjuicio de ampliar las consideraciones respecto a ese punto, a continuación se dispone. Examen de idoneidad. La prisión preventiva solicita asegurar la presencia del procesado en el país, evitándose toda posibilidad de fuga y obstaculización. Examen de necesidad. Estando que una medida menos gravosa no va a asegurar la presencia del procesado en el lugar de residencia. En ese sentido, la medida coercitiva solicitada resulta suficiente para enervar el latente peligro de fuga que existe. Peligro de proporcionalidad. Ya en análisis con el derecho a la libertad procesada se vislumbra que de existir una comparecencia simple, el procesado podría salir de su lugar de residencia e incluso fugar del país.
Entonces, es el cliché que utiliza la fiscalía. Siempre, en cualquier fiscalía le van a ver esto. Pero sin embargo, hay un pronunciamiento a través, emitido por el TC, en el expediente 3248 de 2019 en proceso de habeas corpus, en la cual se establece que no tiene que ser medible de esa manera, que la fiscalía no puede hacer un análisis tan mínimo, tan minúsculo, tan poco genérico, o sea, bastante genérico, con relación al test de proporcionalidad. Ojo, el test de proporcionalidad tiene que ser, en este caso, explicado uno por uno, asunto por asunto, cada uno de ellos. No tiene que ser descrito en forma genérica, en forma vaga, sino tiene que ser, en este caso, descrito de manera individual con la justificación de presentar o de justificar una prisión preventiva. Así ya lo ha dicho ya la Suprema. Chicos, hay un caso que se dio en el caso, recuerdo, en el caso Calle Las Pisas, creo, caso Calle Las Pisas, en la Suprema, el fiscal, cuando la prisión preventiva fue negada que la prisión preventiva, los fiscales, en este caso el fiscal provincial, apeló la medida de infundada y solamente justificó, en este caso, que se grave fundada la prisión preventiva en apelación, justificando solamente el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, sin apelar lo que es el tema de la proporcionalidad de la medida. Que dijo que la sala de apelación ha dicho que no, como tú no has apelado el test de proporcionalidad, prácticamente tú estás conforme con la comparecencia, motivo por el cual yo no te doy infundada la apelación de la prisión preventiva. Entonces, no es plantear por plantear el test de proporcionalidad, sino tiene más bien que ser justificado, en este caso, uno por uno y de forma individual, si es que son varios imputados en un proceso. Ahora, con relación a la duración de la medida, jóvenes, muchas veces el fiscal dice, justifica, no. Yo, señor magistrado, voy a poner los 9 meses de la prisión preventiva para tomar la declaración de 2 personas y también por cuanto este proceso va a durar la etapa de intermedio y justamente. Pero 2 diligencias y 9 meses. Si el fiscal tiene la potestad de llamar a un testigo de forma rápida, incluso puede hacer una medida de conducción compulsiva, ¿por qué puede durar tanto tiempo? Entonces el fiscal te tiene que justificar por qué es 9 meses. ¿Qué es lo que va a hacer en 9 meses? Si va a haber alguna diligencia especial, algún peritaje, va a haber algún tipo de recabación de documentos fuera del lugar de la zona, entonces te tiene que justificar eso. Y la defensa técnica tiene que atacar en ese asunto. Entonces, en líneas generales, jóvenes, bien, me van a disculpar porque me he extendido, he tratado de resumir en esta parte de la prisión preventiva. El Ministerio Público tiene su posición desde el arranque, desde el inicio, pero también el abogado defensor tiene que ser bastante inteligente, bastante cauto, qué documentos tiene que analizar, qué cosa va a destacar y qué cosa tiene que destruir. Entonces, uno de ellos, conforme está indicando, pues el acta de intervención, las actas, ¿no? Otro de ellos, en el caso de destruir, en este caso, lo pronuncia pena, ¿no? Muchas veces haciendo una caución, un pago de caución, o eliminando algunos delitos con concursos reales si hay delitos, fácilmente la defensa puede, pues, atacar y para que ya la fiscalía no salga con la suya, con la prisión preventiva. Entonces, bueno, queridos compañeros, queridos jóvenes, muchas gracias por su tiempo, creo que me he extendido más de la cuenta y espero que le haya servido de mucha utilidad la exposición que el día de hoy se le presentó. Muchísimas gracias, amigos. Bien. Muchísimas